Imagina esto. Son las 7:45 de la mañana en pleno Manhattan. Una mujer exitosa, CEO de una empresa multimillonaria, acaba de ver cómo un desconocido cubierto de mugre y harapos arrancó a su hijo de 8 años de las manos de dos secuestradores armados. Ese hombre no pidió recompensa. No dio su nombre. Simplemente desapareció entre la multitud como si fuera un fantasma. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, es que ese indigente que olía a días sin bañarse había sido una de las armas más letales que Estados Unidos haya entrenado jamás. Esta es una historia real que pone los pelos de punta. Y te va a cambiar la forma en que miras a las personas que duermen en las calles de tu ciudad. Manhattan, Nueva York. 15 de octubre del año pasado. Catherine Morrison, de 42 años, directora ejecutiva de una firma de inversiones valuada en más de $800 millones, salía como cada mañana de su apartamento en el Upper East Side. A su lado, su único hijo, Daniel, un niño de 8 años con su mochila azul a la espalda, caminaba con esa inocencia que solo tienen los niños que aún no conocen el peligro real. Catherine era de esas mujeres que lo tenían todo bajo control. O eso creía. Agenda perfecta. Chofer privado. Seguridad en el edificio. Rutinas diseñadas al milímetro. Pero ese día, por una simple casualidad del destino, su chofer se había retrasado. 5 minutos, le dijo por teléfono. Bajó en 5 minutos. Catherine decidió esperar en la esquina con Daniel. Error fatal. Porque a 2 cuadras de distancia, 2 hombres en una camioneta gris sin placas los habían estado observando durante 3 semanas. Conocían su rutina. Conocían su ruta. Y ese día, vieron la oportunidad perfecta. Lo que pasó después ocurrió en menos de 18 segundos. Un hombre bajó de la camioneta. Alto. Con capucha oscura. Caminó directo hacia ellos. Catherine lo vio tarde. Demasiado tarde. El tipo tomó a Daniel del brazo con fuerza brutal. El niño gritó. Catherine intentó sujetarlo, pero un segundo secuestrador apareció por detrás, empujándola contra la pared de un edificio. Su cabeza golpeó el concreto. Vio estrellas. Escuchó a su hijo gritar «mamá», mientras lo arrastraban hacia la camioneta. Y entonces, apareció él. Un hombre con barba larga y enmarañada, ropa sucia que parecía no haberse lavado en meses, zapatos rotos. Un indigente. De esos que la mayoría de personas evita con la mirada. Pero este indigente se movió como un relámpago. En 3 zancadas llegó hasta el secuestrador que cargaba a Daniel. Lo que Catherine vio después la dejó paralizada. El indigente aplicó una llave de combate tan rápida y precisa que el secuestrador cayó al suelo antes de entender qué había pasado. Su arma, una pistola 9 milímetros, salió volando. El segundo secuestrador sacó su propia arma, pero el indigente ya estaba sobre él. Un golpe seco en la muñeca. Otro en el cuello. El tipo se desplomó. Todo terminó en 11 segundos. Daniel estaba a salvo, llorando, abrazado a las piernas de su salvador. Catherine, con sangre corriendo por su sien, intentó levantarse. Miró al hombre que acababa de salvar a su hijo. Quiso decir algo. Quiso preguntarle su nombre. Pero él simplemente puso una mano sucia sobre la cabeza del niño. Lo empujó suavemente hacia su madre y dijo con voz ronca: «Cuídelo mejor». Y desapareció. Así como llegó. Entre la gente. Entre el tráfico. Como si nunca hubiera existido. Catherine gritó. La gente empezó a rodearla. Alguien llamó al 911. Las sirenas llegaron en minutos. Pero el indigente ya no estaba. Los 2 secuestradores fueron arrestados en el acto, esposados, sangrando. Pero el héroe anónimo se había esfumado. Y aquí es donde esta historia se pone realmente interesante. Porque Catherine Morrison no era una mujer que dejara las cosas sin resolver. Tenía contactos, tenía recursos, y tenía una deuda impagable con un hombre que no conocía. Así que hizo lo que cualquier madre haría: movió cielo, mar y tierra para encontrarlo. Contrató investigadores privados. Ofreció recompensas. Revisó cámaras de seguridad de todo el vecindario. Y después de 2 semanas de búsqueda obsesiva, finalmente lo encontró. Dormía bajo un puente en el Bronx, cubierto con cartones, rodeado de bolsas de basura. Cuando Catherine llegó hasta él con su equipo de seguridad, el hombre ni siquiera la reconoció. Ella le ofreció dinero. Él lo rechazó. Le ofreció un lugar donde vivir.
Él negó con la cabeza. Le preguntó su nombre. Él se quedó en silencio, mirando al vacío. Pero Catherine no se rindió. Porque algo en los ojos de ese hombre le decía que había una historia enterrada muy profundo. Y estaba decidida a descubrirla. Lo que nadie esperaba es que el FBI también estaba interesado en él 3 días después del intento de secuestro. Catherine recibió una llamada que no esperaba. Era el agente especial David Corlan, del FBI, División de Crímenes Organizados en Nueva York. Quería hablar con ella. Urgente. Cuando Catherine llegó a las oficinas del FBI en Federal Plaza, lo que escuchó la dejó sin palabras. Señora Morrison, dijo el agente Corlan mientras ponía sobre la mesa una carpeta manila desgastada. Necesitamos que nos cuente todo lo que recuerde sobre el hombre que salvó a su hijo. Cada detalle. Porque creemos que ese indigente es alguien que hemos estado buscando durante años. Catherine frunció el ceño. Buscando. Es un criminal. No, respondió Corlan. Todo lo contrario. El agente abrió la carpeta. Dentro había fotografías viejas, documentos militares, reportes clasificados. Y en el centro de todo, una foto de identificación militar de hacía 15 años. Catherine sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era él, pero no el indigente que ella había visto. En esa foto había un hombre joven, de mirada penetrante, cabello corto militar, uniforme impecable. La placa decía, Teniente James William Carter, SEAL-TEAM 3, Operaciones Especiales. Catherine tardó varios segundos en procesar lo que estaba viendo. Este es el indigente. Sí, señora. James Carter, Navy SEAL, uno de los mejores operadores que este país haya tenido. Sirvió en Afganistán, Irak, Yemen. Participó en operaciones que nunca saldrán en los noticieros. Rescates de rehenes. Eliminación de objetivos de alto valor. Misiones que salvaron cientos de vidas. Catherine sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo terminó en las calles? Corlan cerró la carpeta y suspiró. Eso es lo que necesitamos entender, señora Morrison. Porque James Carter desapareció del radar hace casi 5 años. Dejó el servicio activo después de su última misión. Y desde entonces, nadie supo nada de él. Hasta ahora. La historia que Corlan le contó esa tarde era desgarradora. James Carter no era un soldado cualquiera. Había entrado a los Navy SLS a los 21 años, después de una infancia difícil en un pueblo pequeño de Kentucky. Su padre había sido alcohólico violento. Su madre murió cuando él tenía 14 años. James encontró en el ejército la familia que nunca tuvo. Se convirtió en uno de los operadores más condecorados de su generación. 2 estrellas de plata. 1 estrella de bronce. Medalla por valentía en combate. Pero en 2019, durante una misión de rescate en las montañas de Afganistán, todo se desmoronó. Su equipo había sido enviado a recuperar a 3 trabajadores humanitarios estadounidenses secuestrados por un grupo talibán. La operación salió mal. Muy mal. Emboscada. Fuego cruzado. James logró sacar a los rehenes con vida. Pero 4 de sus compañeros murieron en el proceso. 4 hombres con los que había servido durante años. Hermanos. James regresó a Estados Unidos con el cuerpo intacto pero la mente destrozada. Trastorno de estrés postraumático severo. Depresión. Insomnio. Pesadillas cada noche donde veía morir a sus compañeros una y otra vez. El ejército le ofreció tratamiento. Terapia. Medicación. Pero James no pudo soportar la estructura. No pudo soportar estar rodeado de uniformes que le recordaban lo que había perdido. Así que hizo lo que muchos veteranos traumatizados hacen, desapareció. Dejó su apartamento. Dejó sus medallas en una caja de zapatos. Y se fue a las calles. ¿Y el FBI? Preguntó Catherine, con los ojos húmedos. ¿Por qué lo buscan? Porque hace 2 meses, explicó Corlan, interceptamos comunicaciones de una red de tráfico humano que opera en la costa este. Y en una de esas conversaciones, mencionaron a un indigente peligroso, que había saboteado 2 de sus operaciones en los últimos 6 meses. Intervino en situaciones donde estaban secuestrando personas. Los detuvo. Y desapareció. Catherine sintió un escalofrío. James ha estado salvando personas todo este tiempo. Creemos que sí. No busca atención. No busca reconocimiento.
Simplemente, actúa cuando ve que alguien está en peligro. Como si fuera la única forma que conoce de seguir siendo quien era. En ese momento, Catherine tomó una decisión. No iba a dejar que este hombre siguiera perdiéndose en las sombras. James Carter le había devuelto lo más preciado que tenía. Y ella iba a devolverle algo también, su dignidad. Necesito encontrarlo, dijo Catherine, mirando fijamente a Cortland. Y cuando lo haga, van a ayudarme a traerlo de vuelta. El agente asintió. Señora Morrison, si alguien puede hacer que James Carter vuelva a confiar en el mundo, tal vez sea usted. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que encontrarlo sería la parte fácil. Convencerlo de que todavía valía la pena vivir, esa sería la batalla más difícil de todas. Si esta historia te está tocando el corazón tanto como a mí mientras la cuento, te invito a que te suscribas a Alma en Historias. Aquí compartimos relatos reales que te recuerdan que la humanidad todavía tiene héroes anónimos. Dale like si crees que James merece un final diferente. Y quédate, porque lo que viene ahora te va a partir el alma. Catherine Morrison no era una mujer acostumbrada a escuchar, no como respuesta. Había construido un imperio financiero tomando decisiones difíciles y enfrentando rechazo tras rechazo. Pero nada la había preparado para lo que encontró cuando finalmente localizó a James Carter por segunda vez. Era un viernes por la tarde. Había estado usando investigadores privados, rastreando cada refugio, cada puente, cada esquina del Bronx donde un veterano sin hogar podría esconderse. Y finalmente, uno de sus contactos le dio una ubicación, debajo del puente de la calle 149, cerca del río Harlem. Catherine fue sola, sin guardaespaldas, sin equipo de seguridad. Solo ella, con una mochila llena de comida, ropa limpia y una determinación inquebrantable. Cuando lo encontró, James estaba sentado contra una columna de concreto, mirando al río. Tenía la misma ropa sucia de siempre. Su barba era aún más larga. Sus manos estaban agrietadas por el frío del otoño que ya empezaba a sentirse en Nueva York. Catherine se acercó despacio. «Hola», dijo con voz suave. James ni siquiera volteó a verla. «Ya le dije que no quiero su dinero». «No vengo a ofrecerte dinero», respondió Catherine, sentándose a unos metros de distancia. «Vengo a darte las gracias. Otra vez». Silencio. «Mi hijo, Daniel», continuó Catherine, «no deja de hablar de ti. Todos los días me pregunta si ya te encontré. Me pregunta si estás bien. Me pregunta por qué el hombre que lo salvó vive en la calle». James apretó la mandíbula. Su hijo está a salvo. Eso es lo único que importa. «No», dijo Catherine con firmeza. «No es lo único que importa. Tú también importas, James». Esta vez, James volteó. Sus ojos eran dos pozos oscuros de dolor acumulado. «¿Cómo sabe mi nombre?» Catherine respiró profundo. «El FBI me lo dijo. Me contaron quién eres, quién fuiste, y lo que hiciste por este país». James dejó escapar una risa amarga. «¿El FBI? Qué irónico. El gobierno que me entrenó para matar ahora quiere saber dónde estoy. Déjeme adivinar. Quieren que vuelva. Que sea útil otra vez». «No», dijo Catherine, sacando de su mochila una foto. Era la imagen de James en su uniforme militar que el agente Cortland le había mostrado. «Quieren asegurarse de que estés bien. Y yo también». James miró la foto. Su expresión no cambió, pero Catherine vio como sus manos temblaban ligeramente. «Ese hombre ya no existe». «¿Estás seguro?», preguntó Catherine. «Porque el hombre que vi hace 3 semanas, el que se lanzó contra 2 secuestradores armados sin pensarlo 2 veces, el que salvó a mi hijo, ese hombre es exactamente el mismo de esta foto. Un héroe». «Los héroes no dejan morir a sus hermanos», dijo James con voz rota. Y ahí estaba, la herida que nunca había sanado. Catherine no dijo nada por un momento. Dejó que las palabras de James flotaran en el aire. Luego, con la voz más calmada que pudo reunir, habló. «James, no sé qué pasó en esa misión. No sé qué viste. No sé qué carga llevas. Pero sé esto. Tú no mataste a esos hombres. La guerra lo hizo. Y si ellos pudieran hablar ahora, ¿crees que querrían verte aquí, destruyéndote lentamente? ¿O querrían que honrara su memoria viviendo?» James cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió algo quebrarse dentro de él. Una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón.
No puedo volver, susurró. No sé cómo. Catherine se acercó más. No tienes que volver al ejército. No tienes que volver a ser quien eras. Pero sí tienes que salir de aquí. Porque hay un niño de 8 años que te necesita. Que quiere conocerte. Que quiere decirte gracias. James abrió los ojos. Miró a Catherine. ¿Por qué hace esto? Ya le salvé a su hijo. No me debe nada. Te equivocas, dijo Catherine, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Te debo todo. Y no voy a dejarte aquí. Así tenga que venir cada día durante el resto de mi vida. James no respondió. Pero Catherine vio algo en sus ojos. Un pequeño destello. No era esperanza todavía. Pero era algo. Durante las siguientes 2 semanas, Catherine regresó todos los días. Algunas veces James hablaba. Otras, se quedaba en silencio. Pero Catherine se sentaba a su lado. Le llevaba comida caliente. Le contaba sobre Daniel. Sobre su vida. Sobre cómo el mundo todavía tenía cosas buenas que ofrecer. Y lentamente, muy lentamente, James empezó a escuchar. Una tarde, Catherine llegó con una propuesta diferente. Tengo un departamento vacío. Es pequeño. Está en un edificio tranquilo en Brooklyn. Quiero que lo uses. Sin condiciones. Sin presiones. Solo un lugar seguro donde puedas dormir bajo un techo. James la miró durante largo rato. ¿Y si digo que no? Entonces volveré mañana, respondió Catherine con una sonrisa suave. Y pasado. Y el siguiente. Hasta que digas que sí. Por primera vez en 5 años, James William Carter sonrió. Fue apenas un movimiento en las comisuras de sus labios. Pero estaba ahí. Usted es terca, ¿verdad? Más de lo que te imaginas, dijo Catherine. James suspiró. Miró sus manos sucias. Miró el río. Miró la foto de su yo del pasado que Catherine había dejado junto a él semanas atrás. Y finalmente, con la voz más baja que tenía, dijo, «Está bien. Lo intentaré». Catherine sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿De verdad?» James asintió. «Pero si no funciona, si no puedo, me dejan ir». «Trato. Trato», dijo Catherine, extendiendo su mano. James la estrechó. Y en ese apretón de manos, 2 mundos completamente diferentes se encontraron. Una CEO multimillonaria y un veterano sin hogar. Unidos por una deuda impagable y una humanidad compartida. Lo que ninguno de los dos sabía es que este era apenas el comienzo. Porque sacar a James de las calles era la parte fácil. Devolverle la razón para vivir, esa sería la verdadera misión. El departamento que Catherine le consiguió a James estaba en un edificio modesto de Prospect Heights, Brooklyn. 2º piso. Una habitación, cocina pequeña, baño completo. Nada lujoso. Pero para James, que había pasado 5 años durmiendo bajo puentes y en callejones, era un palacio. El primer día fue el más difícil. Catherine lo acompañó. Había comprado ropa nueva, jeans, camisas simples, un abrigo de invierno. También había llenado el refrigerador con comida básica y dejado artículos de higiene en el baño. Cuando James entró al departamento, se quedó paralizado en la puerta. Catherine lo vio mirar alrededor como si estuviera en un museo, sin atreverse a tocar nada. «Es tuyo», dijo Catherine suavemente. «Puedes hacer lo que quieras aquí». James caminó lentamente hacia la ventana. Desde ahí se veía la calle. Gente caminando, niños jugando en un pequeño parque. Vida normal. Ordinaria. Algo que él había olvidado que existía. «No sé si puedo hacer esto», murmuró. Catherine se acercó. «No tienes que saberlo hoy. Solo tienes que quedarte. Un día a la vez». James asintió sin decir nada. Catherine se despidió y lo dejó solo. Pero antes de irse, dejó su número de teléfono pegado en el refrigerador. «Por cualquier cosa», le dijo. «Cualquier cosa». Esa noche, James no pudo dormir. La cama era demasiado suave. El silencio era demasiado ruidoso. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de sus compañeros muertos. Escuchaba los disparos. Sentía la explosión que había matado a Marcus, su mejor amigo, a 3 metros de distancia. A las 2 de la mañana, James estaba sentado en el piso de la sala, con la espalda contra la pared, respirando rápido. Un ataque de pánico. No era el primero. No sería el último. Agarró su teléfono viejo, el que Catherine le había dado para emergencias. Dudó. No quería molestarla.
No quería ser una carga. Pero los demonios eran demasiado fuertes esa noche. Marcó. Catherine contestó al segundo timbre. James, ¿estás bien? No, dijo James con voz temblorosa. No puedo estar aquí. Es demasiado silencioso. Es demasiado. Respira, dijo Catherine con calma. Respira conmigo. Inhala. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. James obedeció. Poco a poco, su respiración se normalizó. Mejor, dijo Catherine. ¿Quieres que vaya? No, respondió James rápidamente. No quiero ser una molestia. James, escúchame bien. Tú no eres una molestia. Y lo que estás sintiendo es completamente normal. ¿Sabías que el 25% de los veteranos que regresan de combate sufren de trastorno de estrés postraumático? No estás roto. Tu mente está procesando horrores que ningún ser humano debería ver. James se quedó callado. Mañana vamos a conseguirte ayuda profesional, continuó Catherine. Terapia. Grupos de apoyo. Lo que necesites. Pero esta noche, quiero que te concentres en esto. Estás a salvo. Nadie va a atacarte. No hay peligro. Y yo estoy aquí. James sintió algo extraño en su pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le dijo que no estaba solo? Gracias, susurró. No tienes que agradecerme, dijo Catherine. Ahora intenta descansar. Aunque sea un poco. Y mañana empezamos de nuevo. Esa llamada fue la primera de muchas. Durante las siguientes semanas, Catherine se convirtió en el ancla de James. Cada mañana lo llamaba para ver cómo había dormido. Cada tarde pasaba a visitarlo, a veces con Daniel, quien había insistido en conocer a su héroe. La primera vez que Daniel entró al departamento, James no supo cómo reaccionar. El niño llevaba un dibujo que había hecho en la escuela. Un hombre grande con barba salvando a un niño de los malos. En la esquina había escrito con letras torcidas, «Gracias por salvarme». James tomó el dibujo con manos temblorosas. «Hiciste esto para mí». Daniel asintió con entusiasmo. «Eres un superhéroe de verdad. Como en las películas». James sintió que algo dentro de él se quebraba. Pero esta vez, no era dolor. Era algo diferente. Algo que había olvidado que podía sentir. Propósito. Catherine también cumplió su promesa de conseguirle ayuda profesional. Lo conectó con el VA, Departamento de Asuntos de Veteranos, y con un terapeuta especializado en PTSD. Las primeras sesiones fueron brutales. James tuvo que revivir cada detalle de la misión que había destruido su vida. Pero el terapeuta, un veterano de Vietnam llamado Dr. Richard Hayes, sabía exactamente qué hacer. James, le dijo el Dr. Hayes en una de sus sesiones, tú no eres culpable de sus muertes. Tú hiciste todo lo que pudiste. Y ¿sabes qué es lo más importante? Ellos murieron haciendo lo que amaban, protegiendo a personas inocentes. Honra su memoria viviendo la vida que ellos ya no pueden vivir. Esas palabras se quedaron con James. Poco a poco, empezó a salir del departamento. Primero solo a la esquina. Luego a la tienda. Después al parque. Catherine lo acompañaba cuando podía, pero también le daba espacio para que aprendiera a caminar solo de nuevo. Un día, James hizo algo que no había hecho en 5 años. Se afeitó la barba. Se cortó el pelo. Se miró al espejo. Y por primera vez, reconoció al hombre que estaba del otro lado. No era el mismo James de antes. Nunca lo sería. Las cicatrices estaban ahí. Pero era alguien que podía seguir adelante. Catherine lloró cuando lo vio. «Te ves bien», dijo con una sonrisa. James se encogió de hombros. «Me siento diferente». «Diferente es bueno», dijo Catherine. Pero justo cuando parecía que James finalmente estaba encontrando su camino, el pasado llamó a su puerta. Literalmente. Una tarde, tocaron a su departamento. James abrió y se encontró con el agente David Corlan del FBI. «Señor Carter», dijo Corlan, «necesitamos hablar. Es sobre los hombres que arrestamos el día que salvó al niño. Y sobre la red de tráfico humano para la que trabajaban». James sintió que su sangre se congelaba. «¿Qué pasa con ellos?» «Están hablando», dijo Corlan. «Y mencionaron su nombre. Quieren venganza». James invitó al agente Corlan a pasar. El FBI no era algo que tomara a la ligera, especialmente cuando se trataba de amenazas creíbles.
Cortland se sentó en la pequeña mesa del comedor y sacó una carpeta. Señor Carter, lo que voy a contarle es información clasificada de una investigación en curso. Pero considerando que su vida puede estar en peligro, creo que tiene derecho a saberlo. James se cruzó de brazos. Escucho. Los dos hombres que neutralizó el día del intento de secuestro se llaman Víctor Sokolov y Emilio Vargas. No son criminales comunes. Trabajan para una organización internacional de tráfico humano conocida como la Red del Este. Mueven personas, principalmente mujeres y niños, desde Europa del Este y América Latina hacia Estados Unidos. Los venden. Los explotan. James sintió náuseas. ¿Y querían al hijo de Catherine para qué? Rescate inicialmente, explicó Cortland. Catherine Morrison vale casi $1.000 millones. Su hijo era un objetivo perfecto. Pero aquí está el problema. Cuando usted intervino, no solo arruinó su operación, los humilló. Y en el mundo criminal, la humillación se paga con sangre. ¿Me están buscando? Sí, dijo Cortland sin rodeos. Víctor Sokolov tiene contactos en prisión. Hemos interceptado comunicaciones donde menciona su nombre. O mejor dicho, su descripción. El indigente que pelea como militar. No saben quién es usted realmente todavía. Pero están preguntando. Investigando. James se frotó la cara. ¿Y Catherine? Daniel. También están en nuestra lista de protección. Pero usted es el objetivo primario. Sokolov tiene un hermano, Dmitri, que sigue operando en Nueva York. Y según nuestras fuentes, está ofreciendo $50.000 por información sobre su paradero. James se levantó y caminó hacia la ventana. El mundo pacífico que había empezado a construir se estaba desmoronando otra vez. ¿Qué quieren que haga? ¿Que me esconda? ¿Que huya? No, dijo Cortland, poniéndose de pie. Queremos que nos ayude a detenerlos. James volteó. ¿Cómo? Usted tiene habilidades que muy pocas personas en este país tienen. Entrenamiento de élite. Experiencia en operaciones encubiertas. Y algo que ellos no esperan. Usted es invisible. Durante 5 años, vivió en las calles sin que nadie supiera quién era realmente. Puede hacer lo mismo ahora. James negó con la cabeza. No, ya dejé esa vida. No voy a volver. Señor Carter, dijo Cortland con tono serio. Entiendo que haya querido alejarse. Pero esta gente no va a parar. Y si no hacemos algo, no solo usted está en peligro. Catherine y su hijo también. ¿Realmente puede vivir con eso? James apretó los puños. Odiaba admitirlo, pero Cortland tenía razón. ¿Qué necesitan exactamente? Cortland sonrió ligeramente. Información. Queremos desmantelar toda la operación de la Red del Este en la costa este. Pero para eso, necesitamos pruebas. Necesitamos saber dónde operan. ¿Quiénes son sus contactos? ¿Dónde tienen a las víctimas? Y usted puede infiltrarse sin levantar sospechas. Quieren que vuelva a las calles. Exactamente. Pero esta vez, con nosotros respaldándolo. Con tecnología. Con un equipo. No estará solo. James se quedó en silencio por un largo minuto. Pensó en Catherine. En Daniel. En las personas inocentes que estaban siendo traficadas en ese mismo momento. Pensó en sus compañeros caídos. En lo que ellos habrían hecho. Si acepto, dijo finalmente, quiero garantías. Catherine y Daniel reciben protección 24/7. No negociable. Hecho. Y cuando esto termine, me dejan en paz. Nada de intentar reclutarme de nuevo. También hecho. James suspiró. Necesito hablarlo con Catherine primero. Cortland asintió. Tiene 24 horas. Pero señor Carter, cada día que pasa, más personas desaparecen. El tiempo no está de nuestro lado. Cuando Cortland se fue, James se quedó mirando por la ventana durante horas. Sabía que si aceptaba, estaría poniendo en riesgo todo el progreso que había hecho. Las pesadillas volverían. Los ataques de pánico se intensificarían. Pero también sabía que si no hacía nada, nunca podría vivir en paz. Esa noche llamó a Catherine y le pidió que viniera sola. Cuando ella llegó, James le contó todo. Catherine escuchó en silencio, su rostro pasando de la preocupación al miedo a la determinación. No puedes hacerlo, dijo finalmente. Apenas estás empezando a sanar. Esto te va a destruir otra vez. Tal vez, dijo James.
Pero si no lo hago, ellos van a seguir destruyendo a otras personas. Y ustedes nunca estarán seguros. Entonces deja que el FBI lo maneje. Tú no tienes que ser el héroe esta vez. James la miró directamente a los ojos. Catherine, tú me salvaste. Me sacaste de un agujero donde estaba esperando morir. Me diste una razón para levantarme cada mañana. Pero si no uso lo que sé hacer para proteger a las personas que amo, entonces, ¿para qué estoy aquí? Catherine sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque mereces vivir, James. No por lo que puedes hacer, sino por quién eres. Voy a vivir, dijo James con convicción. Pero primero, voy a asegurarme de que ustedes puedan vivir también. Sin miedo. Catherine sabía que no podía detenerlo. Había visto esa determinación antes. El día que salvó a Daniel. Está bien, dijo finalmente. Pero prométeme algo. Prométeme que vas a volver. Completo. James tomó su mano. Te lo prometo. Al día siguiente, James llamó al agente Corland. Estoy dentro, dijo. ¿Cuándo empezamos? Mañana, respondió Corland. Y James, gracias. Esto significa más de lo que imaginas. James colgó y miró alrededor de su pequeño departamento. Su refugio. Su nuevo hogar. Sabía que en unos días tendría que dejarlo. Volver a las calles. Volver a ser invisible. Pero esta vez era diferente. Esta vez, tenía algo por lo que regresar. La operación Sombra Guardián comenzó 3 días después. James se reunió con el equipo del FBI en una oficina segura en Queens. Además del agente Corland, había otros 5 agentes especializados en crimen organizado, 2 analistas de inteligencia y un coordinador técnico. Señor Carter, dijo Corland frente a todos, oficialmente, usted es un activo civil trabajando bajo supervisión federal. Extraoficialmente, usted es nuestra mejor oportunidad de infiltrar una red criminal que ha eludido nuestros esfuerzos durante 3 años. Le mostraron mapas, fotografías de sospechosos, patrones de movimiento. La red del Este operaba principalmente en 3 áreas de Nueva York, el Bronx, partes de Queens y Brooklyn. Usaban bodegas abandonadas como puntos de tránsito. Movían víctimas cada 48 a 72 horas para evitar detección. Su trabajo, explicó Corland, es simple pero peligroso. Volver a las calles. Mezclarse con la población sin hogar. Observar. Escuchar. Los criminales hablan libremente frente a personas que consideran invisibles. Y usted es perfecto para ese papel. Le dieron equipo. Un micrófono diminuto oculto en un botón de su chaqueta raída. Un GPS subcutáneo inyectado bajo su piel. Y un teléfono de emergencia disfrazado como un viejo celular roto. Si está en peligro inmediato, dijo el coordinador técnico, presione este botón 3 veces. Tendremos agentes en su ubicación en menos de 5 minutos. James asintió. Había hecho infiltraciones en Medio Oriente. Esto no era tan diferente. Excepto que aquí, el enemigo hablaba su idioma. Durante las siguientes 3 semanas, James volvió a ser el indigente que había sido. Durmió bajo puentes. Comió en comedores sociales. Se mezcló con otros veteranos sin hogar, ganándose su confianza con historias verdaderas de guerra. Y escuchó. En su segunda semana, un traficante de drogas menor mencionó una bodega en Hunts Point, donde movían mercancía especial. James reportó la ubicación. El FBI estableció vigilancia. En su tercera semana, James observó un patrón. Cada martes y viernes, una camioneta blanca sin logos llegaba a las 2 de la madrugada a una bodega en el sur del Bronx. Bajaban cajas, pero también bajaban personas, mujeres jóvenes, con los ojos vendados. James siguió la camioneta una noche, manteniéndose en las sombras. La vio dirigirse a un edificio industrial abandonado en Mad Haven. Anotó la dirección. La transmitió. El FBI planeó un operativo. Pero entonces, algo salió mal. Una noche, mientras James dormía en su spot habitual bajo el puente de la calle 149, escuchó voces. Reconoció una de ellas, Dmitry Sokolov, el hermano de Víctor. Alguien está soplando información, decía Dmitry en ruso. James entendía el idioma desde sus misiones en Europa del Este. El FBI está haciendo demasiadas preguntas. Hay una filtración. Otro hombre respondió. ¿Qué quieres hacer? Limpieza,
dijo Dimitri. Mueve la operación. Y encuentra al soplón. James sintió su corazón acelerarse. Si movían la operación antes del operativo del FBI, perderían todo. Tenía que actuar rápido. Presionó el botón de emergencia 3 veces. En menos de 4 minutos, 3 vehículos del FBI llegaron al área. Pero Dimitri y sus hombres ya habían huido. Encontraron el lugar vacío. «Maldición», dijo Corlan cuando revisó la escena. «Sabían que veníamos». «No todo está perdido», dijo James. «Escuché una dirección. Dijeron que iban a mover la operación a Red Oak, Brooklyn. Muelle 12». Corlan lo miró con intensidad. «¿Estás seguro?» «Completamente». El FBI reorganizó todo en tiempo récord. 12 horas después, 30 agentes federales rodearon el Muelle 12 en Red Oak. James estaba con ellos, esta vez con un chaleco antibalas bajo su chaqueta raída. La operación fue rápida y brutal. Derribaron puertas. Arrestaron a 14 miembros de la Red del Este, incluyendo a Dmitry Sokolov. Y lo más importante, rescataron a 22 mujeres y niños que estaban siendo retenidos para tráfico. Cuando James vio a esas personas salir, muchas llorando, algunas abrazándose, sintió algo que no había sentido en años: paz. No paz externa, paz interna. Había usado sus habilidades de guerra para salvar vidas, no para quitarlas. 2 días después, el FBI organizó una conferencia de prensa. Anunciaron el desmantelamiento de una red de tráfico humano que había operado durante años. Mostraron las caras de los arrestados. Hablaron de las víctimas rescatadas. Pero no mencionaron a James. Por petición suya. «No quiero reconocimiento», le había dicho a Corlan. «Solo quiero que esas personas estén seguras». Corlan respetó su deseo. Pero en privado, le entregó algo. Una carta firmada por el director del FBI y el secretario de Defensa. «Por servicio excepcional a la nación», decía. «Por valentía más allá del deber». James leyó la carta y la dobló cuidadosamente. No la iba a colgar. No la iba a presumir. Pero la iba a guardar. Porque era la prueba de que James William Carter todavía tenía valor. Catherine estaba esperándolo cuando llegó de vuelta a su departamento. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Cansado», dijo James. «Pero, bien. Realmente bien». Catherine sonrió. «Hay alguien que quiere verte». Daniel entró corriendo y se lanzó a los brazos de James. Mi héroe volvió. James lo abrazó fuerte. Y por primera vez en 5 años, James William Carter lloró. Pero no de dolor. De gratitud. Porque finalmente entendió algo. No estaba roto. Nunca lo había estado. Solo necesitaba una razón para seguir luchando. Y ahora la tenía. 6 meses después del operativo, James William Carter estaba en un lugar que nunca imaginó volver a estar. Frente a un auditorio lleno de personas. Catherine había organizado un evento para recaudar fondos destinados a veteranos sin hogar. Y aunque James había intentado negarse a hablar, ella había insistido. «Tu historia puede salvar vidas, James. No la escondas». Así que ahí estaba, con un micrófono en la mano, mirando a 200 rostros expectantes. «No soy bueno con las palabras», empezó James, su voz sonando firme pero humilde. «Pasé la mayor parte de mi vida adulta en lugares donde las palabras no importaban tanto como las acciones. Pero hoy estoy aquí porque alguien creyó que yo todavía valía la pena. Incluso cuando yo no lo creía». Miró a Catherine, quien estaba en primera fila con Daniel. «Hace 1 año, yo vivía bajo un puente. Dormía en cartones. Comía de la basura. Había perdido todo. Mi identidad, mi propósito, mi voluntad de vivir. El ejército me dio una familia, y la guerra me la quitó. Pero lo que no entendía entonces es que mi familia nunca estuvo limitada a esos uniformes. Estaba en todas partes. En las calles. En las personas que aún creían en la bondad humana». La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Un día, vi a un niño en peligro. Y sin pensarlo, hice lo que me habían entrenado para hacer: proteger al inocente. No esperaba nada a cambio. Pero recibí algo que no sabía que necesitaba: una segunda oportunidad. James respiró profundo. «Hoy estoy aquí de pie porque una mujer se negó a dejarme morir en las sombras. Me buscó. Me encontró. Y me recordó algo que había olvidado. Que mi vida todavía tiene propósito. No por lo que fui, sino por lo que puedo ser».
Hizo una pausa. Hay miles de veteranos como yo en las calles de este país. Hombres y mujeres que dieron todo por nosotros. Que sacrificaron su salud mental, sus relaciones, su paz interior para que nosotros pudiéramos vivir seguros. Y cuando regresaron, el país que juraron proteger los olvidó. Su voz se hizo más firme. Pero no tiene que ser así. Cada uno de ustedes puede ser como Catherine. Pueden ver a esa persona en la calle y en lugar de mirar hacia otro lado, pueden preguntarse, ¿qué historia hay detrás de esos ojos? ¿Qué batallas ha peleado? ¿Cómo puedo ayudar? James levantó la mirada. No todos podemos hacer lo que Catherine hizo por mí. No todos tienen los recursos para dar un departamento o pagar terapia. Pero todos pueden dar algo, una conversación, una comida caliente, un momento de humanidad. Porque a veces, eso es lo único que separa a alguien de rendirse completamente. Cuando terminó de hablar, el auditorio estalló en aplausos. Pero James no se quedó en el escenario. Bajó rápidamente y se sentó junto a Catherine y Daniel. «Lo hiciste perfecto», susurró Catherine. «Odio hablar en público», murmuró James. «Lo sé», dijo Catherine con una sonrisa. «Pero lo hiciste de todos modos. Eso es valentía». Después del evento, docenas de personas se acercaron a James. Veteranos que habían pasado por lo mismo. Familias de militares activos. Organizaciones de ayuda. Todos querían saber cómo podían contribuir. Catherine había logrado recaudar más de $400,000 esa noche. Todo destinado a programas de vivienda, salud mental y reintegración laboral para veteranos sin hogar. Pero el impacto más grande no estaba en el dinero. Estaba en las conexiones que se crearon. Un mes después, James empezó a trabajar como coordinador voluntario en un programa del VA. Usaba su experiencia personal para ayudar a otros veteranos que luchaban con PTSD y adicción. No era terapeuta. No era médico. Pero era alguien que había estado en el fondo del abismo y había logrado salir. Y eso significaba todo para las personas que ayudaba. «¿Cómo lo hiciste?», le preguntó un veterano de 35 años en una de las sesiones grupales. «¿Cómo dejaste de sentir que no valías nada?». James pensó en la pregunta por un momento. «No fue un momento», respondió honestamente. «Fue una serie de decisiones pequeñas. Aceptar ayuda. Levantarme un día más. Creer, aunque fuera un poquito, que tal vez las personas que decían que me querían ahí, realmente lo decían en serio». El veterano asintió, con los ojos húmedos. «Y también ayuda a tener un propósito», continuó James. «No tiene que ser algo grande. No tienes que salvar al mundo. Pero si tienes que encontrar algo, alguien, que haga que valga la pena levantarte cada mañana. Para mí, fue un niño de 8 años que me dibujó como superhéroe. Y una mujer que se negó a rendirse conmigo». Catherine seguía siendo una presencia constante en la vida de James. Ya no como benefactora, sino como amiga. Como familia. Daniel lo visitaba cada semana. Le contaba sobre la escuela, sobre sus sueños, sobre cómo quería ayudar a personas como James cuando fuera grande. Un año después del rescate, el FBI volvió a contactar a James. Pero no para otra misión. Para una ceremonia. El agente Corlan explicó que el Departamento de Justicia quería reconocer oficialmente su contribución al desmantelamiento de la Red del Este. Era una ceremonia privada, no pública. Pero estarían presentes figuras importantes. James aceptó, pero pidió que Catherine y Daniel estuvieran presentes. La ceremonia fue en Washington, D.C. James recibió una medalla civil por servicio excepcional. Varios funcionarios dieron discursos. Pero lo que James recordaría para siempre fue lo que pasó después. Una de las mujeres rescatadas durante el operativo se acercó a él. Era joven, tal vez 23 años. Había sido traída de Honduras con promesas de trabajo y terminó esclavizada. «Usted me salvó», dijo con lágrimas. «No solo esa noche. Me salvó de una vida que hubiera sido peor que la muerte. Gracias». James no supo qué decir. Simplemente asintió y la abrazó. En ese momento, todo cobró sentido. El dolor, las pesadillas, los años perdidos. Todo había llevado a este momento. A esta persona que ahora tenía una segunda oportunidad. Igual que él. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó el corazón tanto como a mí. James William Carter nos recuerda que ninguna persona es invisible. Que todos merecemos dignidad. Y que a veces,
Una sola acción de bondad puede cambiar el curso de una vida entera. Te invito a que te suscribas a Alma en Historias. Aquí compartimos relatos reales de personas extraordinarias en situaciones ordinarias. Dale like si crees que necesitamos más historias como esta. Y comparte este video. Porque tal vez, solo tal vez, alguien que lo necesita lo va a ver. Y va a recordar que no está solo. Hoy, James William Carter vive en su departamento en Brooklyn. Trabaja a tiempo completo ayudando a veteranos. Sigue yendo a terapia. Todavía tiene pesadillas. Pero también tiene algo que no tenía antes: esperanza. Catherine y Daniel son su familia. Y cada año, en el aniversario del rescate, los tres se juntan a cenar. No para celebrar lo que pudo haber sido, sino para agradecer lo que es. Porque a veces, el verdadero heroísmo no está en las batallas que peleamos. Está en la valentía de seguir viviendo. Esta fue la historia de James William Carter. Un héroe que el mundo olvidó. Y que una mujer se negó a dejar ir. Desde Alma en Historias, gracias por escuchar. Hasta la próxima historia.